Leo la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 6 en adelante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está un ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, aunque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíenme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La pastora y yo hemos sentido de parte del Señor que este año va a ser un año de santidad y de unción. Un año de santidad y un año de unción. Y estuvimos hablando y le estuve compartiendo cómo tú y yo necesitamos, para poder recibir la unción de parte de Dios, necesitamos vivir primeramente en santidad. Y hablábamos y traía como ejemplo la vida de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, que fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, y en ese momento también fue bautizado por el Espíritu Santo. Se abrieron los cielos, Dios Padre habló, ahí descendió el Espíritu Santo en forma corpórea de paloma y se posó sobre Jesús, y ese fue el momento en que Jesús fue bautizado en las aguas, pero también fue bautizado por el Espíritu Santo. Y ahí comenzó ese evento, ese momento comenzó o marcó el comienzo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Luego que sale de ese momento donde fue bautizado, va directamente de cabeza al desierto. Y estando en el desierto está separado por 40 noches, 40 días en el desierto.
Y cuando hablamos de santidad o santificación, que les dije que este año va a ser un año de santidad o santificación y unción. Cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de lo que conlleva la santificación, estamos hablando de separarnos para Dios. Cuando hablamos de santificar a algo, es que esto que estoy aquí utilizando, yo lo estoy utilizando y está santificado, está consagrado, está separado para Dios. Lo que aquí está, claro, lo que el Ministerio Palabra Viva utiliza para darle gloria al Señor, los equipos, los micrófonos, los instrumentos que podamos utilizar ahora en un futuro, son separados para Dios, no para el mundo, sino para Dios. Y el uso de esos instrumentos debe ser siempre para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están separados para Dios. No lo puedo utilizar para dar un concierto al mundo donde voy a traer tal vez a Bad Bunny, o voy a traer tal vez a algún artista de estos famosos conocidos, a Camilo y qué sé yo quién más, Eva Luna, y tantas personas conocidas en el mundo secular. Yo no puedo utilizar lo que está separado para Dios para darlo y usarlo para el mundo, porque eso está separado para Dios. A mí no me importa lo que muchas personas puedan decir, no, que si eso es religiosidad, a mí no me importa que me digan religioso. Yo lo que separo para Dios es para Dios. Si yo me separo para Dios, es para Dios y no para el mundo. Si yo vengo aquí a predicar de su palabra, yo no puedo salir de este lugar y cuando llego a casa comenzar a hacer las cosas que no le agradan a Dios, porque de esa manera yo no estoy viviendo una vida en santificación o una vida santa que le agrada a Dios. Recuerda que si tú quieres la unción y anhelas tener la unción de parte de Dios, necesitas ser santificado y separado para Dios. Si la pastora se para aquí a adorar y exaltar el nombre, déjame no utilizar como ejemplo a la pastora, no utilizarme yo como ejemplo. Si yo me paro aquí al frente a cantar, a adorar, a exaltar a Dios y salgo de aquí a hacer todo lo contrario, entonces yo no estoy siendo santificado y separándome para Dios. Por lo tanto, la unción no se va a derramar sobre ti. Y Jesús se separó en el desierto, se separó por 40 días y 40 noches. Fue necesaria esa separación por muchas cosas, pero alineado el tema de hoy, porque iba a comenzar a manifestar la unción sobre su vida. Y necesitamos al Espíritu Santo para poder obrar y operar en lo sobrenatural de Dios. Que si bien Jesús es Dios, 100% Dios, también es 100% hombre. Y Él, que es nuestro modelo a seguir, nos tenía que modelar y nos tuvo que modelar que para nosotros poder hacer cosas sobrenaturales, tenemos que primeramente separarnos para Dios y luego hacer cosas sobrenaturales. Pero antes de eso, haber sido bautizados en las aguas y por el Espíritu Santo. Es necesario. Entonces, ese modelo a seguir Jesús, el que tú y yo seguimos, claro, valga la redundancia, y tenemos que aprender. Si hace un poquito de frío, ¿hace frío? ¿Tienen frío? ¿No? ¿También? Ok, está bien. Tenemos que aprender que dentro de todo lo que hagamos, cuando nosotros somos separados para Dios, santificados por Dios y para Dios, no hay vuelta atrás. No podemos volver atrás. No podemos volver atrás. El pasado es una cosa, la vida y lo que tú vives es otra totalmente distinto. Así que tú y yo, independientemente del pasado que hayamos tenido o lo que hayamos vivido en un pasado, eso quedó atrás. De ahora en adelante, el Espíritu Santo está sobre mí. Yo me he separado y estoy para vivir para Él y por Él. Esa fue la introducción. Cortito porque me tomé más tiempo y hablé más cosas, ¿verdad? Pero esa fue la introducción. Y hoy leímos en la porción de 1 Samuel
el momento en que David fue ungido, antes de David ser rey, estaba el rey. ¿Quién era el rey que estaba antes? Saúl. El rey Saúl. Y el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel. Utilizó un redoma de aceite, le echó el aceite, lo ungió, y a partir de ese ungimiento le dio una palabra, le dice: vas a hacer esto, vas a llegar a este lugar, allí cuando llegues a este lugar te vas a topar con estas personas, te van a dar esto, después vas a seguir haciendo esto. Cuando llegues a un lugar, te vas a encontrar a una caravana de profetas, donde tú, cuando los veas, vas a comenzar a profetizar con ellos. Y entonces Saúl ya había sido ungido por Samuel, lo ungió y comenzó a hacer lo que el profeta Samuel le dijo. Y llegó hasta el lugar donde estaban los profetas, y efectivamente, así como le dijo el profeta Samuel, así pasó. En el momento en que Saúl se encontró con esa caravana de profetas, él comenzó a profetizar, y la palabra me dice que eso fue una cosa poderosa. Y ahí las personas se sorprendieron y se asombraron, porque ellos conocían a Saúl y veían y sabían que lo que estaba aconteciendo allí, el Saúl que ellos estaban viendo, no era el mismo Saúl que ellos conocían. Algo aconteció, algo pasó en la vida de Saúl, y fue que el Espíritu Santo estaba sobre él. Que el Espíritu Santo estaba sobre él. En la porción que leímos, me dice en el versículo 7 que los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, es decir, nos dejamos llevar por lo bonito, por lo grande, por lo capaz que pueda tener la persona, y no nos dejamos llevar por lo que en el corazón, porque es que tú y yo no podemos ver el corazón. Y se nos hace fácil dejarnos llevar por lo que veo. Como esta persona habla, se proyecta muy bonito y aparenta tener conocimiento, pues esa persona yo la voy a poner. Eso no es lo que mira el Señor. El Señor mira su corazón. Y cuando vamos aquí a la porción, en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, me dice que Jehová no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino que mira el corazón. Jehová mira el corazón, y vio el corazón de David. Y aunque el mismo profeta Samuel pensaba que los otros hijos reunían los requisitos para ser el ungido de Dios, vio a Eliab, y vio a Abinadab, y vio a Sama, y vio a los demás, a los otros 7 hermanos de David, y él pensaba que podían ser eso, pero no. Hasta que el profeta le dice: pero Isaías, estos son todos tus hijos, ¿no tienes otro más? Y ahí le dice: sí, tengo el menor que está cuidando las ovejas. Pues búscalo, porque no nos vamos de aquí, no vamos a comer, no vamos a hacer nada hasta que ese venga acá. Siguieron la instrucción y lo trajeron. Y cuando seguimos leyendo, en el verso 13 dice: y Samuel, cuando vio a David que llegó, dice: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiero marcar algo, y es que David tenía 7 hermanos más. ¿Cuántos eran en total? 8. De los 8 hermanos, él era el único que estaba apartado, que estaba separado cuidando las ovejas. Él era el único que estaba en un lugar aparte, donde hubo que llamarlo, en un lugar donde su misma familia lo había despreciado, porque ese trabajo de cuidar las ovejas le correspondía al menor de la familia, y pues no era un trabajo muy llamativo, que sea muy agradable para todo el mundo. Sin embargo, en este momento dado, en este caso, a David le correspondía cuidar las ovejas porque él era el hijo menor. Y él
Noten que no estaba en la casa, no estaba cerca, estaba separado de su familia, de sus hermanos, de su padre. Hubo que mandarlo a buscar. Hubo que llamarlo para que llegara al lugar donde estaba el profeta de Dios. Y cuando llegó al lugar, ahí Jehová le habla al profeta y le dice: levántate y úngelo, porque este es. Aunque este es el más pequeño, este es el menor, tal vez no tiene el cuerpo y la estatura que tiene Eliab o ninguno de sus hermanos, pero este es. Porque a mí no me importa cuán grande, pequeño, gordito, flaco, lindo, feo pueda ser. A mí lo que me interesa es el corazón que hay en David. El corazón que hay en David. Seguramente tú y yo hubiéramos visto y pensado igual que Samuel. Hubiéramos dejado a David para lo último, porque Eliab era físicamente más capaz y representaba más lo que era la figura de un rey, un ungido de Dios. Pero a Dios no le importa lo que tú y yo podamos ver, pensar. Él importa el corazón del ungido que Él escoge. Y el verso 13, lo leo de nuevo, dice: tomó el aceite del cuerno, o el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, primeramente Dios vio el corazón de David. Luego me dice la palabra que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Lo ungió. Y luego que lo ungió, vino sobre él el Espíritu Santo. Lo mismo aconteció con Saúl. Dios lo escogió, lo ungieron físicamente, y luego que recibieron la unción, tanto David como Saúl, entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. En el Antiguo Testamento, ese era el orden. Dios escogía, ungía, y el Espíritu Santo se posaba sobre él, o sobre el escogido. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vamos al tiempo de la gracia, que es donde tú y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia, este orden se ve afectado. ¿Sabes por qué? Porque a través de la palabra yo he podido aprender y entender que cuando tú y yo tenemos primeramente al Espíritu Santo, es entonces que cuando nosotros recibimos al Señor, que recibimos al Espíritu Santo y viene a morar en nosotros, es entonces que somos ungidos por el Espíritu Santo. Y luego nuestro corazón va a ser transformado a la medida en que nosotros nos mantenemos ungidos. Es que el orden se transforma y cambia. En el Antiguo Testamento, primero el corazón tenía que cumplir con unos requisitos. Luego que cumplía con esos requisitos, entonces te ungían físicamente, vertían aceite sobre ti. Y luego el Espíritu Santo venía. El Espíritu Santo no venía hasta que era ungido. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 4, que Jesús dice: el Espíritu, ¿quién se sabe esa porción? ¿Cómo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y entonces cuando el Espíritu Santo está sobre mí, me unge para entonces transformar mi corazón y hacer lo que yo tengo que hacer. Y un ejemplo bíblico para el que esté todavía un poquito confundido y no haya engranado con esto, es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no reunía los requisitos
No tenía un corazón para servirle a Dios. No tenía un corazón conforme al de Dios, porque él era un perseguidor de cristianos. Él mataba a cristianos, él le hacía la vida imposible a los cristianos, a los que predicaban el evangelio. Sin embargo, a Dios no le importó lo que había en su corazón. Él no había sido ungido ni separado. Él dijo: a mí me place escoger a este hombre que, aunque tenga un corazón tal vez entenebrecido, oscuro, con cosas malas y prácticas malas, yo lo voy a escoger para mostrar mi gloria sobre ese hombre. Y Dios, dentro de su soberanía, escogió a Saulo de Tarso, el cuco de los cristianos. Los que no saben lo que es el cuco, en Puerto Rico le decimos eso como el monstruo, el que da miedo, el malo, el cuco de los cristianos. Y Dios decide escoger a ese hombre que provocaba temor, miedo, que tenía un corazón oscuro, lleno de maldad, porque un corazón que mataba personas tenía que tener maldad en él. Porque lo hacía por relajar, porque simplemente le gustaba, porque los perseguía. Y tuvo un encuentro primeramente, Saulo de Tarso, con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, es entonces que Pablo recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces lo unge. Ya no necesitaba o no necesitamos un hombre que venga a ungirte físicamente, porque ahora tenemos al que necesitamos, al que todo lo puede, al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo viene a ungir a aquel que le abre su corazón. Entonces tú y yo, para poder ser ungidos y poder portar la unción por parte del Espíritu Santo, tenemos primeramente que asegurar que lo tenemos. Haberle dicho que sí al Señor Jesús, haberle abierto nuestro corazón, nuestra vida, para que Él obre en nosotros. Y cuando lo recibimos, es entonces que Él nos unge. Y cuando nos unge, dígase bautismo del Espíritu Santo, es entonces que nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo nuestro ser va a ser transformado por causa de la unción. Por causa de la unción. Entonces, en el Antiguo Testamento era de esa manera, pero en el Nuevo Testamento ahora es al revés. Porque es que mi Señor vino a cambiarlo todo. Vino a cambiarlo todo. Y ahora yo puedo saber y puedo entender cuando una persona tiene el Espíritu Santo sobre él o sobre ella, cuando una persona está ungida. Jesús comenzó su ministerio, pero fue necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, la unción que proviene del Espíritu Santo, para poder sanar enfermos, para poder libertar a los cautivos, para poder levantar paralíticos, para poder darle vista a los ciegos, a los sordos audición, para poder darle a la mujer del flujo de sangre la sanidad y el milagro que estaba esperando. Porque Jesús tenía la unción dada por el Espíritu Santo. Jesús tenía la unción dada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a la historia de David se encontraba, antes de ser ungido, les repito, separado de su familia, sin querer queriendo. Él estaba ya, el Señor lo estaba separando de antemano, porque no quería tal vez que se contaminara con sus hermanos, con sus actitudes, con sus personalidades, con su orgullo, con
con su egocentrismo y el Señor lo mantuvo aparte, humilde, pastoreando ovejas. El Señor manda al profeta, llega al lugar, ungen a David. Pero pasa tiempo para que David pudiera manifestar la unción que él cargaba y que había recibido. Porque en el momento en que fue ungido, más adelante fue ungido por el profeta, después acontece que el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y los que estaban allí le dijeron, pero Saúl, deberíamos buscar a alguien que toque el arpa, que sepa tocar el arpa, y eso te va a ayudar para que cuando la persona lo toque tú sientas alivio. Y así mismo hizo Saúl, escuchó el consejo y mandó a buscar a alguien, y uno de sus servidores le dijo, mira, yo conozco a uno que vive que es hijo de Isaí de Belén, y que él sabe tocar, y que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Es decir, ya David había sido ungido, y aquí yo veo unas características que debe tener un ungido de Dios. Un ungido de Dios debe saber hacer lo que hace. Y aquí me dice que él sabe tocar, refiriéndose al arpa. Pero no nos limitemos a un instrumento. Un ungido de Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Todo lo que hace, lo hace bien, porque no solamente sabe que es para Dios todo lo que hace, sino que la unción que está sobre el ungido va a hacer que todo lo que tú hagas, lo hagas bien y con excelencia. Porque la unción te va a dar a ti excelencia en todo lo que tú hagas. Y sobre todo en todo lo que hagas para el Señor. Que si a ti te toca limpiar los baños, las personas cuando llegan no quieren salir del baño porque se sienten bien en el baño, porque huele rico, porque se ve limpio, porque eso lo hace una persona ungida. La unción te lleva a ti a hacer las cosas bien, de bien a excelente. Te lleva a cambiar de lo bueno a lo excelente. Una persona que está ungida, cuando llegan personas, lo recibe con alegría, con gozo. Y esa persona impactada por la unción que carga el que la recibe, el que recibe a esa persona. Y es impactado porque dice, wow, nunca me habían recibido de esa manera. Nunca me habían dado un abrazo como me lo dio ese hermano o esa hermana. Nunca me habían dado la mano como me lo dio el hermano y la hermana. Porque es que eso es lo que provoca la unción. Todo lo que hagamos para el Señor, sea el área que sea, tenemos que procurar ser ungidos para hacerlo con excelencia. Para hacerlo con excelencia. Entonces, el ungido de Dios sabe lo que hace. Y lo que hace, lo hace con excelencia para Dios. Dice, y es valiente y vigoroso. Es decir, puede venir tal vez un pensamiento de temor, pero el pensamiento de temor no lo va a direccionar, no lo va a detener, sino que simplemente va a ser algo pasajero que pasa por sus pensamientos, porque ese ungido, la unción que carga, no permite que los pensamientos y los dardos que el enemigo ha lanzado de temor sobre esa persona tomen control y lo direccionen. Entonces, una persona ungida, independientemente de los pensamientos que puedan venir, debe siempre actuar y moverse con valentía. Y me dice que era un hombre de guerra. Un hombre y una mujer ungida de Dios tiene que ser una persona de guerra. Y no te estoy hablando de gritarle 2 o 3 palabras a tu esposo o a tu esposa en tu casa. No te estoy hablando de eso, de gritar en tu casa o en la calle o a tus hijos. Te estoy hablando, y lo que te quiero decir es que un hombre y una mujer de guerra que está ungida por el Señor saben guerrear cuando tienen que guerrear. Saben doblar sus rodillas
doblar sus rodillas, saben elevar una adoración, un aleluya, un gloria a Dios cuando hay que hacerlo. Si tú te estás preguntando si tú estás ungido, aquí te estoy dando unos tips para que tú vayas evaluando y vayas considerando si tú estás ungido o si todavía tienes que seguir buscando la unción. Porque si bien la unción hay que buscarla constantemente, hay que buscarla siempre, pero si todavía no la has recibido, tal vez porque la guerra que estás levantando, desatando, la estás haciendo en el lugar incorrecto. Tal vez la guerra que estás batallando la estás haciendo en contra de tu familia, en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, de tus padres, de tus vecinos, de tu compañero de trabajo. Y de esa manera no vas a ser el guerrero que tienes que ser. Porque un guerrero de Dios sabe con quién va a guerrear, sabe cuándo va a guerrear y sabe por cuánto tiempo hay que guerrear. Entonces el ungido tiene no solamente que saber hacer las cosas con excelencia, no solamente tiene que ser valiente y con ánimo, se me pasó esa, valiente y vigoroso que tiene siempre esa fuerza, ese ánimo, ese ímpetu, ese deseo de hacer las cosas. Nunca está como que, ay, qué pereza, ay, qué desánimo, ay, que el día está lluvioso, me voy a quedar en casa. Espérate, si tú estás con esos pensamientos, todavía tienes que seguir batallando y pedirle al Espíritu Santo que te llene con su unción, para que con esa unción que pude todo yugo, entonces todos esos pensamientos y esas cosas que te detienen se muevan a un lado. Porque la unción pudre el yugo, me dice la palabra, pero no te hace libre del yugo. La unción pudre el yugo, pero no te hace libre del yugo. Entonces, si la unción pudre el yugo y el yugo que yo estoy cargando tal vez se pudrió, yo tengo que hacer algo para que ese yugo que está sobre mí podrido salga y deshacerme de él. Yo tengo que actuar, moverme, accionar constantemente buscando al Espíritu Santo de su unción, para que entonces, a la medida en que ese yugo se pudre, yo voy caminando en el llamado que Dios me ha dado, en la dirección que Él me ha dado, y voy a ser libre de ese yugo que te ha mantenido detenido por tanto tiempo. Que te ha detenido por tanto tiempo. Porque a veces pensamos que nuestra vida de cristiano es: llego los domingos, aleluya, gloria a Dios, canto, qué bonito, lloro, vengo al altar y ya. No. Para poder llevar una vida en santidad y en santificación y recibir la unción del Espíritu Santo, tenemos que constantemente movernos en contra de nuestras emociones, en contra de nuestros anhelos, en contra de nuestra carne. Porque nuestra carne siempre te va a llevar al lado contrario que Dios no quiere. Siempre la carne te va a llevar a la dirección contraria a la que Dios te quiere llevar a ti. Así que tengamos cuidado. Tenemos que saber lo que hacemos y hacerlo con excelencia, valientes, vigorosos, hombres y mujeres de guerra, prudentes en sus palabras, que cuando hablemos no causemos heridas, que cuando hablemos no lastimemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro compañero de trabajo. Entonces tenemos que procurar ser prudentes en todo lo que sale por nuestros labios. Luego dice, y hermoso. ¿Quiénes son hermosos aquí? Aquí todos cumplimos con ese requisito, ¿verdad? Claro, aquí no hablamos tal vez de algo físico. Hablamos de esa persona que sabe cautivar el corazón de papá. Esa es la persona hermosa ante su presencia. Esa es la persona que verdaderamente está buscando el Señor, que sabe cautivar con su obediencia, con sus palabras, con su vida, el corazón del Padre. Esa es la persona hermosa.
Y termina diciendo, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Es decir, la persona ungida es aquella persona que donde quiera que va, donde quiera que entra, la presencia de Jehová se manifiesta y se siente. Llega a la casa de un inconverso y la familia dice, espérate, te trajo algo que yo nunca había experimentado. Yo estoy sintiendo algo que yo no había sentido antes. Cuando este hombre y esta mujer me hablan, a mí se me paran los pelos. Y es que Jehová está con el que es ungido. Porque la unción va a hacer que Jehová esté contigo. Vaya al Walmart, vaya a casa de tu vecino, vaya a casa de tus familiares, vaya donde vaya. Puede haber bebidas alcohólicas, pero el ungido no cede ante las tentaciones que te puede ofrecer el mundo. El ungido sabe cuándo decir que sí y cuándo decir que no. El ungido de Dios sabe cuándo decir que sí y sabe cuándo decir que no. Procura buscar la unción más que el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento va a impresionar. Escúchame. El conocimiento va a impresionar a las personas. Wow, que mucho conoce, que mucho sabe esa persona. Pero la unción es aquello que no le importa la impresión de las personas, sino que impacta y transforma. El conocimiento va a impresionar, pero la unción va a impactar y va a transformar la vida de aquel que te está viendo, te está escuchando. La impresión dura por un momento. La impresión que causa el conocimiento dura por un momento. Wow, te impresionaste, pero después se te fue. La unción va a impactar las vidas y las va a transformar de manera permanente, porque eso es lo que hace la unción en nuestras vidas y en las personas que la reciben. La importancia de la unción. Y luego en el versículo 19 sigo leyendo, dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, a tu hijo, el que está ¿con qué? Con las ovejas. Ya David había sido ungido. Sin embargo, él seguía separado para Dios. Él seguía separado aparte de su familia. Y seguía sirviendo. Cuando fue ungido, los humos no se le subieron a la cabeza, no se le infló el pecho de paloma de que yo soy el ungido de Dios. A mí el profeta vino y me ungió, así que échese para un lado porque aquí vengo yo. No, el ungido de Dios no le importa la impresión de las personas, sino que le importa mantenerse separado, humillado y sirviendo a tu hermano. Porque el ungido se mantiene y permanece sirviendo independientemente de la posición que puedas tener. El ungido de Dios hace lo que tenga que hacer simplemente porque sabe que ha llegado a esta tierra para servir y no para ser servido. Si hay una persona que tal vez se piensa y se cree que yo debo ser servido porque yo soy el pastor, porque el Señor me ungió y me escogió, está bien equivocada. Porque a la medida en que la unción del Espíritu Santo se sigue derramando sobre mí, transformándome día tras día, yo tengo que mantenerme humillado ante su presencia, inclinándome ante Él, porque sé que la unción no proviene de mí. La unción no es algo que nace de mí, sino que es algo dado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un ungido que no sirve, que no es servidor y que se cree la última Coca-Cola en el desierto con todo y hielito, como dice el pastor Israel, está bien lejos de hacer la voluntad de Dios, como le pasó al rey Saúl. Procuremos tener el Espíritu Santo, ser ungidos por Él,
para que nuestro corazón, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, siga siendo transformado, para poder yo entonces ser el recipiente adecuado para manifestar la unción, el poder, los milagros, las sanidades, el discernimiento, la gloria de Dios aquí en la tierra. Un ungido no se detiene por una enfermedad. Un ungido no se detiene por un diagnóstico médico. Y no estoy diciendo que si te hospitalizan tú tienes que salir corriendo del hospital. No te estoy diciendo eso, no malinterprete las cosas. Lo que estoy diciendo es que un ungido no permite que una condición médica o un panorama médico detenga el llamado que Dios tiene para él. Así que tenemos que procurar primeramente la santidad, la santificación, ser santificados, separados para Dios, ser apartados para Dios, para entonces nosotros mantenernos recibiendo la unción. Porque tal vez tú te separaste, recibiste la unción, pero si luego de recibir la unción tú vuelves y te apartas de Dios, entonces vas a tener que volver a pasar el mismo proceso. Vas a tener que santificarte, separarte para el Señor y entonces volver a buscar la unción que te va a dar el Espíritu Santo de Dios. Y sigo leyendo en el versículo 22, dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Un ungido de Dios haya gracia cuando un pueblo entero no la ha logrado. Lo que te quiero decir es que el ungido de Dios, cuando tú eres ungido por Dios y por su Espíritu Santo, podrán haber 1000 personas más capacitadas que tú, pero simplemente porque la gracia de Dios está sobre tu vida, te escogen a ti. ¿Por qué? Porque tú eres ungido de Dios, es separado de Dios y para Dios. La gracia de Dios siempre va a estar sobre sus ungidos. Y sigo leyendo el verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Qué poderoso! Lo que hace la unción en un corazón dispuesto, lo que hace la unción en la vida de una persona que decide hacer la voluntad de Dios y ser separado para Él. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas para Dios, todo lo que hacemos va a producir en nuestro hermano alivio y que se sienta mejor. Jamás el ungido va a hacer algo que humille, lastime a tu hermano. Jamás. Aunque quiero hacer un paréntesis, hay momentos dados en que el Señor puede utilizar a un ungido para corregirte a ti de algo que esté haciendo mal, y eso te puede causar dolor, pero es dolor necesario para que tu vida sea enderezada. La disciplina es necesaria, pero el hombre o la mujer ungida de Dios siempre va a procurar que todo lo que haga produzca alivio en nuestro hermano, y que nuestra hermana, nuestro hermano se sientan mejor dentro de su condición o su proceso en el cual se puedan encontrar. Así que procuremos ser ungidos. Procuremos ser ungidos. Qué maravilloso es que el Señor no está mirando primeramente nuestro corazón, no. Claro, el Señor busca nuestro corazón, porque es en nuestro corazón que están nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y es ahí que tenemos que creer que Dios lo levantó y resucitó de entre los muertos para poder ser salvo cuando lo confesamos con nuestra boca. Pero les repito, como el ejemplo de Pablo, aún con un corazón un poquito dañado, primero tuvo el encuentro que transformó su vida, derramó la unción, lo ungió, recibió el bautismo del Espíritu Santo y su corazón fue transformado, y hasta el día de hoy
predicamos de Pablo y hablamos de Pablo, porque fue un hombre que marcó la huella, marcó la historia y fue un ungido de Dios. Si tú quieres marcar la historia, tu generación, tu casa, procura estar ungido por Dios. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir con esa certeza que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Procuremos la unción del Espíritu Santo, que es la que te va a llevar a comenzar a manifestar y a caminar en el llamado que Dios tiene para tu vida.